¿Cómo están, amigos? Excelente noche. Bienvenidos al semanario número 11 de RIT TV. Y bueno, ya estamos con mis hermanos, con mis amigos. Adriana Dávila, buena noche, Adriana. Y Manuel Díaz, ¿cómo estás, amigo Manuel, amiga Encantado de Adriana? saludarlos. Buenas noches. Es un placer. Hola, hola. Es Qué un gusto. agasajo. Es un agasajo saludarlos, la verdad. Mi día se compone cuando ya los veo. Qué Ay, coincidencia, también el mío. Pero Es, el país no se compone y es lo que nos ocupa, caray. Qué triste. sí, ya. qué Entrando, padre, Marcos. entrando, Viviéndolos. entrando y repartiendo ese Manuel, ¿no? Es que no entienden estos compadres. Oigan, vamos a iniciar directo a reforma electoral como consecuencia de muchas cosas. Tumbaron al director, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo parece que Estados Unidos les pidió la cabeza de Pablo Gómez. Lo mandan a una comisión que nadie entiende por qué está en esa comisión, aunque los obradoristas están felices porque Pablo Gómez podría ponerle el pie a las intenciones de Claudia Sheinbaum. Se anuncia una reforma única en el país y de pronto a los 2 días ya empiezan a rajarse, que siempre no, que las plurinominales no se van, pero que van a ser de otra manera. Y bueno, es la historia de siempre. ¿Cómo están? ¿Quién quiere arrancar con esta belleza de bodrio que nos van a imponer ahora? Adriana Manuel, y yo estamos calientes los dos. Nos surge. Sí, De hecho, yo ya hice mi columpio mañana sobre esto, así que basta, Adriana. sí, está bien. Yo también ya la hice, pero no se publica hasta un día después. Así es que nada más es importante señalar que en este momento lo que hay es una narrativa construida para ver qué logran empujar. Pero es el reflejo, pues, de las propias disputas internas, porque a la par que se anuncia una nueva comisión, se quita a un personaje de la Unidad de Inteligencia Financiera muy cercano a Andrés Manuel López Obrador o a la izquierda tradicional de este país, y de inmediato se pone a un personaje que, en el caso de la UIF, que depende más de Omar García Harfuch, lo cual habla de tomar el control del tema de la seguridad. Pero hay, en el caso concreto de la reforma electoral, y si quieren luego entramos al tema de la seguridad, pero en el caso de la reforma electoral, también me parece importante señalar que a la par sale el anuncio que no hay una iniciativa todavía propuesta, es decir, no hay puntos específicos, sino el anuncio de una comisión, y esa comisión tiene una narrativa que es: vamos a quitar a los Alitos, a los Marquitos, a todos los nombres que llevan mucho tiempo siendo diputados y senadores, y vamos a desaparecer a los plurinominales. En fin, una narrativa construida muy, muy fuerte dentro de Morena, pero curiosamente sale un mensaje de Ricardo Monreal diciendo cosas como: si no se cuida la unidad interna del partido, pues somos el partido que más broncas va a tener para procesar los resultados del 2027. Así es que estamos en un momento sumamente complicado y la agenda la trae básicamente Morena para variar. Sí van a lograr imponer la reforma. Yo veo que, o sea, ni siquiera ha logrado sentar bien a Pablo Gómez y ya están, ya están ragándose. ¿Cómo ves, Manolito? A ver, lo primero que llama la atención son los nombres. Yo tengo una lectura completamente diferente que va en varios sentidos. Para empezar, pongan lo que pongan en la propuesta de reforma, viene el obradorato de la línea más dura. La pregunta que yo hago es, si esos integrantes de la comisión los puso ahí Claudia para hacerlos quedar en ridículo. Y ahorita me explico. Ok. No hay manera de que el PT y el Verde vayan en esta reforma. No hay manera. El fiel de la balanza y el principal ganón va a ser el Partido Verde. Como siempre, ellos van a ser los fieles de la balanza y ellos van a ser los que ven a imponer. Una reforma que quita la representación de las minorías es una reforma que, con todo y que esta bola de hipócritas que están en la comisión se beneficiaron de ella, no van a apoyar los partidos, y Claudia lo sabe. Para mí es una manera de dejar en ridículo al obradorato en esta guerra interna que tienen, o es una manera
donde el verde gane o pierda, se vaya de un lado o del otro, va a resultar ganador, o es una manera de darle poder a estos partidos para ser los fieles de la balanza. Huelga decir que el PAN, PRI, Movimiento Ciudadano no están ni siendo en cuenta, no lo están pelando, son irrelevantes porque no nos representan a los intereses ciudadanos, representan a sus intereses de grupito faccioso, mamila, que es lo que realmente son. Entonces, no existen, no son tomados en cuenta, son indiferentes, irrelevantes, pasan totalmente desapercibidos, y Claudia tiene una oportunidad de sacudirse fuerte al obradorato, perdiendo la reforma en una alianza con el PT y el Verde. Es para mí mi lectura que le doy, pero lo grave de esto es que no deja de ser una guerra interna, no deja de no existir el consenso, y eso es muy triste y muy preocupante para nuestro país. Sí, se me hace bastante interesante ambos sentidos que están proponiendo. Híjole, yo también coincido con Manuel en ese tema de si Claudia los puso a propósito para engordar al Verde en esta lucha, por lo que se maneja de que Omar García Harfuch en una de esas termine en el Verde y no en Morena, Sí. y Morena con su propio candidato. Aquí lo interesante es que también esto es un salvavidas para los partidos, Adriana. O sea, el PAN y el PRI no han hecho por rescatar a sus propios partidos a nivel territorial, pero esta es una gran oportunidad para aliarse con la presidenta o con Obrador. O sea, una vez más, los partidos que ahora son los pequeños van a terminar siendo la diva a la que van a conquistar para ver hacia qué lado va a ganar en este estirón de propuestas. Y creo que las plurinominales es la primera medalla a conquistar. O sea, es con lo que les encendieron los ánimos a todos. Y sin duda el PAN y el PRI sin plurinominales pues están extintos. Se ve muy claro que puede haber una negociación del PAN y el PRI con el obradorato. ¿Qué piensas, Adriana? No lo veo así. O sea, entiendo perfectamente cómo están ustedes planteando el asunto. Pueden ser unas de las hipótesis. Sin embargo, me parece que el meter la figura de primeras minorías habla de poder empezar a cambiar la chiquillada. ¿Y a qué me refiero concretamente con eso? Cambiar la chiquillada implica que a lo mejor ya no esté el PT y que en su lugar el Verde permanezca como un aliado mucho más fuerte de Morena. El problema de fondo, y eso lo digo con muchísima tristeza, es cómo se están desfundando algunos partidos políticos, entre ellos el mío, en donde ves a personajes ya jalados por MC. Entonces MC y el Verde van a recobrar una fuerza, me parece, distinta, si no logramos tener algunos otros elementos que nos puedan decir que se van a negar los aliados de Claudia, porque finalmente las reformas que necesitaban para efectos del control gubernamental ya la tienen. Ahora, el reto de Claudia va a ser la gobernabilidad, ¿no? Y para eso necesita, evidentemente, sacudirse algunos personajes del pasado ligados a López Obrador, que no veo que tengan la fuerza ya, porque han sido los más golpeados por parte de Morena, y en el relevo generacional que se está planteando, porque aunque yo no esté de acuerdo con lo que está sucediendo, pues vienen otras figuras del relevo generacional que están ocupando esos espacios, de los Pablos Gómez, de los Ricardo Monreal, de los Manuel Barlet, en fin, una serie de personajes que están por ahí. Entonces creo que la figura de primera minoría tiene un cálculo electoral desde otra perspectiva, que evidentemente no es la perspectiva natural que tendríamos en otros momentos políticos de la vida de este país. Yo sí creo que quizá fuimos diciendo cosas que no puede hacerlo porque en la tradición política de toda la vida pues estaba que no se podía hacer eso porque a fuerza tenían que estar estos personajes, pero creo que parte de la estrategia tiene que ver con sacudirse a esos personajes y por tanto las primeras minorías juega para ellos un papel importante, porque además, déjenme decirles que en términos de narrativa está funcionando. Ahora, que eso no implique que no haya una mixtura, es decir, que quizá en la propuesta venga
que vengan los primeros, las primeras minorías a ocupar lugares y espacios en las curules, pero que también vengan 2 o 3 personajes en listas, especialmente en las federales, que pueda darle el espacio a partidos políticos como el Verde o como MC, ¿no? Entonces, creo que es interesante el proceso. Valdría la pena esperar qué hace la comisión, aunque yo creo que Claudia tiene trabajando a otro grupo en paralelo que no son los Pablos Gómez y que son ellos los que están saliendo a dar la cara pública por un tema que a la gente no le interesa del todo, a menos que digan que les van a quitar dinero a los partidos políticos, porque hay un rechazo enorme a los partidos políticos, y a menos que digan que se van a ir los pluris, porque para ellos es sinónimo de ineficiencia, cuando en realidad pues es la representación de las minorías. Entonces habría que revisar cómo viene todo este proceso ya en la letra, ¿no? Hay 2 nombres que veo que en estas semanas jugaron papel interesante. Primero, Adán Augusto, con su escándalo, pero cómo el PRI y el PAN no levantaron la voz, han omitido. De hecho, regresaron muy gallos después de la paliza de los medios, pero aún así no lo mencionaron. Siempre hablaban en genérico, los de Morena, los corruptos. No se atrevieron a pegarle a Adán Augusto. Yo siento que estaban esperando esto, porque Adán Augusto podría terminar siendo un aliado de ellos para poder frenar a Claudia en su intención de las pluris. Y la segunda, digo, lo veo muy abierto, pero llama la atención que no, el PAN y el PRI no hicieran nada realmente en contra de Adán Augusto. Y Pablo Gómez, pues es Obrador 100%. Y Pablo Gómez se dice en las columnas que inclusive estaba muy enojado porque pues lo querían quitar y él no se quería ir. Y de pronto pues vas a tener a Pablo Gómez al frente de esta comisión, como dices tú, con un trabajo, una comisión alterna, pero finalmente es Pablo Gómez el que va a definir en esa comisión y Obrador puede terminar operando muy diferente a lo que Claudia tenga como intención. Yo sí veo muy abierta ya el enfrentamiento, o sea, la confrontación y los partidos muy atentos a ver qué hacen. Veo muy calladito Movimiento Ciudadano en este tema. Veo más a cabildeando al Verde Ecologista. ¿Obrador le va a permitir a Claudia? ¿Es real? Digo, porque si le permite, queda fuera su posibilidad de imponer él el candidato en el 2030. Pues el sacar, yo coincido contigo en el enfrentamiento y creo que este es un cálculo político, perdón que insista, es un cálculo político donde el Verde puede ser el beneficiado o el mayor perjudicado. El tema de Adán Augusto ya lo hablamos, y de los lacayos del PRI y del PAN que se han visto serviles, totalmente sumisos, las dirigencias de estos partidos, no la militancia, pero cada vez se vuelven más insignificantes. Para mí esto es un claro y contundente decir, yo voy a controlar un área que ahorita controlabas tú, totalmente ineficiente. ¿Qué resultados dio Pablo Gómez? Sí, claro. ¿Qué tiene trascendente? Él se dedicó simple y sencillamente a administrar el tiempo para que no pasara nada. Eso fue lo que hizo. No hizo absolutamente nada más que no se extorsionar a beneficio de Andrés Manuel. Y si ves la comisión, pues todos son incondicionales de Andrés Manuel. Esta jugada de proponer ahorita una reforma a la que se había comprometido Claudia en sus compromisos que hizo con Obrador el sexenio pasado para la candidatura, que es la reforma judicial, la reforma electoral, tiene por objetivo controlar a los partidos políticos para que, como decía Adrián anteriormente, a nivel federal, el régimen, el oficialismo pueda determinar hasta en los partidos políticos quiénes pueden o no pueden ir. Por eso sí falta ver, coincido contigo Adriana, en qué términos viene esta reforma. Pero lo que sí les puedo garantizar es que si no hay financiamiento y pluris para las dirigencias de los partidos políticos, todos fuera que no sean Morena, ninguno tiene posibilidad por sí solo, quizá el Verde en algunos estados, de poder ganar nada. Entonces, es una reforma con un cálculo político que si pasa en los términos que se dice que quiere pasar, no van a ir los partidos políticos, ni el PT ni el Verde. O el Verde va a negociar, como siempre, ser el fiel de la balanza,
para quedarse con una buena parte del oficialismo, y a lo mejor eso también está calculado. Entonces, mi columna de mañana dice eso: el Verde, gane, pase o no pase la reforma, es el fiel de la balanza y es quien tiene todas las de ganar, lamentablemente. Miguel. Dime, te digo. Sí, a ver, es que entendiendo esto que plantea Manuel, efectivamente, en el asunto de si no hay pluris para las dirigencias, estamos hablando de 2 o 3 posiciones que se pueden dar en listas nacionales especialmente y que puede hacer de esta propuesta mixta, ¿no? Hasta ahí. Pero si hacemos una revisión en los estados, hay lugares en donde el PRI pasa a ser quinta o cuarta fuerza. ¿Qué significa? Que las primeras minorías las tiene MC o las tiene el Verde. Sí, Revisen, claro. cuando uno revisa esos datos es cuando te das cuenta que la estrategia Claudia tiene que ver, insisto, con cambiar incluso a esas primeras minorías. MC, a su discurso de hoy, de por lo menos todo el día que yo he estado escuchando algunas mesas de debates de la posición del Partido Verde, perdón, del Partido Movimiento Ciudadano, la posición es, están de acuerdo con la reducción de número de diputados y senador, de diputados, están de acuerdo, no sé si de senadores, pero de diputados sí, y están de acuerdo con las primeras minorías. ¿Qué significa eso? Que se están dando cuenta, MC, que su acceso a espacios de representación puede ser mayor bajo esa circunstancia que la de otros partidos políticos que hoy son la oposición, como el PAN o como el PRI. Y eso es gravísimo. De hecho, en mi caso, la columna va a un llamado urgente a la revisión de mi propio partido, de entender que en estados como Chiapas, como Veracruz, como Tlaxcala, como otros, somos la cuarta o la quinta fuerza y ser primera minoría no le está siendo suficiente al PAN, ¿me explico? Entonces, a los que menos les conviene son a los partidos políticos tradicionales, lo cual es gravísimo, porque evidentemente en términos de conceptos ideológicos o de identidades partidistas, pues hay una gran diferencia. Entonces, ahí viene un gran reto, me parece, para ir identificando estas cosas, pero también es cierto que están concentrando a la negociación de las posiciones del grupo de López Obrador, justamente en esa comisión. Las posiciones pocas que le pueden quedar a López Obrador después de esta sacudida que se está dando, pues se van a negociar justo, y por eso el mensaje de una comisión que en realidad no será la comisión predominante, ni tampoco la más interesante, porque pues con todo respeto que me digan, si Pablo Gómez ha salido a decir pío, ¿no? O sea, Pablo Gómez lo único que quiere, yo creo, es seguir en una posición verdaderamente privilegiada, como ha sido durante toda su vida política, lucrando con el movimiento del 68. Lo digo con todas las letras, luego se me ofenden algunos, pero de la izquierda especialmente, no tú, querido Manuel, ya sé que tú no, es en serio. No, pero esta figura modificada de este idiota no es real, sí. Y qué bueno que lo desnudas. Exacto, ¿no? Entonces, en realidad, él le vale para 2 cosas, ¿no? Y bajo esa circunstancia, los morenistas se desgarran las vestiduras y con el 68 han lucrado 300,000 cosas y evidentemente son las posiciones con las que van a premiar. Vamos a ver cómo viene la redacción y en ese sentido, a mí me parece grave y yo sí quiero decirlo porque lo he venido insistiendo desde hace mucho tiempo, carajo, ¿y qué está proponiendo la oposición? O sea, lo platicamos durante muchísimo tiempo. Totalmente de acuerdo, pero ya no importa, Adriana, ya lo que propongan no importa. Miren, venimos de una reforma electoral que se dio hace muchos años y que dio una apertura y que lo único que hizo no se terminó de completar porque lo único que hizo fue dividir el poder, darles un poquito de poder a las cúpulas de los partidos políticos opositores. Lo triste de ahorita es que a diferencia que esa negociación, donde hubieron ciudadanos, donde estuvo este famoso grupo San Ángel, donde hubo participación, consenso, hoy en día no es ni siquiera una... ¿Qué le pasó a Manuel? Manuel, tu micro. Manuel, te nos fuiste.
Ya está sonando. De repente entró. Ah, caray, ¿no se escucha? Ya, No, por fin. No, O sea, todo el nos volumen que perdimos, pusieron nos soy yo. perdimos esa mega exposición casi completa. Estaba hablando que anteriormente, la reforma anterior se dio con el Grupo San Ángel, con Ok. muchísimos ciudadanos, organizaciones, partidos políticos, con un diálogo para abrir un poco el poder, para romper ese cerco. Y se creó así el IFE, que después se convirtió en el INE, y que fue una cosa divina. Lo que Adriana nos está diciendo ahorita tristísimo, y yo sostengo, es, bueno, primero los partidos son irrelevantes, no tienen ya ni propuesta, ni contrapropuesta, ni siquiera una posibilidad de que nos expliquen en uno de esos comerciales que se echan, que se creen ver muy bonitos, muy duros y muy con gel en el pelo, no nos dan nada. Pero lo que Adriana dice es todavía más grave. Está bien. Entonces, lo que están haciendo es un cálculo no de ver qué le conviene al país, sino de Claro. ver de lo que les va a dar el oficialismo, qué les conviene apoyar para que les queden más huesitos y sigan comiendo con sus migajitas y los tengan ahí como pollitos alimentados del régimen. Qué cosa tan decepcionante de oposición y qué cosa tan decepcionante de un régimen que quiere poner todo. ¿Quiénes son los jueces? ¿Quiénes son los magistrados? ¿Quiénes son los diputados? ¿Quiénes son los senadores? ¿Qué leyes pasan? ¿Qué leyes no? ¿Qué contratos se dan? ¿A quién y por qué no? ¿Quién tiene justicia? ¿Quién no? O sea, decidirlo unas cúpulas que tomaron un poder diciendo que iban a destruir un poder. Sí. Sí, es triste. Oye, y viene todavía el tema de los partidos pequeños, de los nuevos, o sea, Nuevos. Ujú. porque, o sea, algunos minimizan ese tema y lo ven como, ay, no, esos compas, no, pero a ver, del lado de la Costa Naranjo no hay inexperiencia y menos con el exconsejero del INE que los trae muy bien tripulados y están haciendo una chamba que a quien le va a afectar es al PAN, directo. Sí, caray. Es el voto del PAN el que se está yendo ahí, y Y no a sé si es MC, y a MC, casualidad y a MC también. y a Porque El MC, todo del PAN se está yendo a MC. exacto. Y no, luego, pero también le va a afectar. Si estás hablando nada más de Somos, le va a afectar también a MC. Vienen dos partidos también que hay que tener cuidado. Luis, ayer con el movimiento de El de tu esta, paisano, el de sí, Ulises. claro, De Sandra Cuevas. Sandra Cuevas, o sea, y está avanzando Ulises, porque si algo tiene Ulises es ser un mapache profesional. Él era el que ganaba las elecciones en el PRI y sabe cómo manejar estructuras, sabe cómo llegarle a la carnita sensible del electorado. Entonces, yo creo que los partidos, y el partido de los, otra vez de los cristianos, creo que son tres figuras que le van a pegar a los partidos que son oposición. Y esta reforma, en una de esas, termina siendo un beneficio para estos pequeños partidos y todavía va a alentar a dividir más el voto en el PRI y en el PAN. Claro. Y por eso se va a medir cuáles son los partidos a los que sí se les otorga todavía con este INE el registro. Y entre ellos está el propio partido de la presidenta liderado por Ramírez Cuellar. Sí, claro. Entonces, hay otros elementos que no son tan públicos, pero que valdría la pena revisar. Por eso insisto que dentro del proceso, la estrategia de las primeras minorías, hay algo que todavía no terminamos de leer, entendiendo lo que dice Manuel, ¿no? O sea, sí es cierto, también coincido que las resistencias naturales va a ser difícil en el estilo y la afloja, pero viene una lectura distinta de las primeras minorías. No son las primeras minorías naturales que conocíamos en un régimen en donde la participación todavía era más, porque hay un elemento que no hemos considerado. El hartazgo social sobre la clase política es muchísimo. Y la verdad es que los partidos políticos todos dejaron de hacer un trabajo de formación ciudadana cívica. Y debo decirlo, el INE tampoco lo hace ya. Fue mermando ese proceso y no hay una formación cívica ciudadana de responsabilidad sobre este proceso, sobre los procesos democráticos, porque la democracia después de este proceso que Manuel y que tú hablas, Miguel, de los años 80, luego de lo que había sucedido en su momento con la elección de Cuauhtémoc
Cárdenas y Carlos Salinas, era evidente que era un modelo que estaba ya avanzando, pero después ese modelo se hizo costumbre y hoy traemos lamentablemente en este proceso pues una destrucción completa de todo lo que anteriormente significaban avances. Entonces, estas nuevas generaciones, quién sabe cómo lo van a tomar, porque para el nuevo electorado, la reforma del 98, ¿no? ¿Qué es, no? O sea, la alternancia del 2000, que estamos a 25 años. Hay personas que están votando que ya ni siquiera saben qué pasó en la alternancia y nosotros seguimos hablando ya vemos viejitos que no nos acordamos. O sea, estamos... Bueno, sí, es cierto también. Algunos no nos acordamos. Es cierto. Pero bueno, la verdad es que es un elemento que vale la pena esperar cómo viene la propuesta de redacción. Sobre eso ya estaríamos. Y nada más concluyo, perdón porque me extendí, pero yo sí creo que sigue importando qué propuesta hay enfrente. O sea, sí debiera ser importante. Entiendo el sentido que dices, es irrelevante porque ya nos avasallaron. En eso estoy consciente, Manuel. Pero Miguel, Manuel, es que no podemos seguirnos acostumbrando a ese proceso en donde hay un recurso presupuestal de, por lo menos en el Partido Acción Nacional, de 1,200 millones de pesos que tendrían que estar siendo... Adriana, la reforma judicial prometieron una contrarreforma año y medio. Sí, ya sé. Y nunca salió, ya ni esperanza les damos, perdónanos, perdón Miguel que te corté, pero ¿qué esperanza? ¿Qué esperanza? No es esperanza. Espérate un buen comercial carísimo que le va a cobrar el productor estrella Acción Nacional y al PRI, donde digan que sí, que poca, que malos, y no digan nada. No hay trabajo serio con 1,900 millones de pesos que reciben al año. No hay. Sí, es una exigencia, Manuel. O sea, no es un asunto de esperanza. Yo en lo personal no creo que tendríamos que esperar algo. Tendríamos que hacer una exigencia mucho mayor. O sea, ese tema para mí sí es preocupante. Ahora, es difícil en un contexto en el que el país está desmoronando, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son recursos que no le están haciendo falta una formación cívica, ciudadana, profesional, responsable, en fin, ¿no? Es un proceso complicado. Ahora, para seguir en el tema de la reforma, hay abono nada más en lo que dice Adriana. Yo creo, Adriana, te soy sincero, el PRI y el PAN hace mucho tiempo se entregaron. Ya, o sea, te lo digo así de claro. No, a ver, en lugar de estar ellos tratando de ganar en tierra, Alito traía una campaña presidencial propia que sabemos todos que eso le va a afectar al PRI, como en aquel momento Madrazo cuando se puso necio y que fue lo que destruyó al PRI. Alito trae campaña, ya es campaña, su mercadotecnia, todo ya es una campaña presidencial y eso significa darle en la madre al PRI. Y el PAN apenas les asomaron los expedientes del cártel inmobiliario y se quedaron calladitos. El PAN, pero mira, ninguno de los dos partidos yo los veo en una intención de tratar de ganar votos y lo que dices, Adriana, y digo, la responsabilidad es de los que les están permitiendo, la militancia va y les aplaude, la militancia que todavía les queda, está tan comprometida en las regiones, pues que se hacen de la vista gorda, pero poco a poco se están haciendo más delgados. Y la segunda, que de lo que no hemos hablado en este corte de la reforma electoral, es el tema del INE. Porque hagas lo que hagas con los partidos, pero si el INE te lo van a cambiar, si los consejeros van a ser electos por voto popular, si van a cambiar las reglas del juego y el INE ya no va a ser como siempre, pues prepárate, porque en el 2030, si ya de por sí están jodidos los partidos, con el INE acomodado para ellos, ponen lo que quieran, ¿eh? Mira, aquí la esperanza es, si tú fueras Claudia Sheinbaum y de verdad crees que ella ya llegó al hartazgo en sus compromisos, en las presiones, en los chantajes, en las extorsiones, y habla que lleva 4 reuniones en persona con Andrés Manuel, los conflictos, los madrazos a los hijos. ¿Qué es lo que te conviene? Democracia. Ella debiera ser la primera interesada en que existan estos contrapesos con los que se puedan negociar y se puedan fortalecer. Yo por eso creo que todo esto de la reforma es un teatro y una simulación
para tratar de dividir a los partidos pequeños, tratar de fortalecer alguno de ellos o acabar de darle en la torre. Por eso les digo que esta es una cuerda muy floja. Y ella crear sus propios contrapesos adentro de Morena que puedan llegar en los estados a ocupar puestos. Ahí está la polla, bueno, Ramírez Cuellar, y ese mensaje contundente del lado de ella. Lo que ese mensaje que está diciendo un líder social como Ramírez Cuellar, con la fuerza que tiene, recordemos que fue pareja sentimental de Beatriz Gutiérrez Müller, recordemos que está muy cercano a lo que queda del PRD, a Víctor Hugo Lobo, a mucha gente que son verdaderos operadores. Lo que está diciendo ese mensaje es, nosotros también tenemos con qué. Y empieza el golpeteo. Entonces yo sí creo que Claudia va a buscar, si es que pasa la reforma, o ridiculizarnos, o hacer una reforma democrática que permita a muchas organizaciones, personas, nuevos partidos y partidos que puedan cambiar sus cúpulas para que no estén compradas, que les permita llegar y acceder al poder para quitar a estos que sienten que con su control político clientelar pueden hacer lo que quieran. Una teoría interesante, sin duda, sin duda. Pues dijera Adriana, vamos a esperar a ver cómo va y principalmente con qué llega, porque empezaron con mucho y en el camino ya empieza a desmoronarse la reforma. Se va a quedar estructuralmente lo que buscan, pero todos esos anexos empiezan a derrumbarse y algunos a ponerse en la balanza de negociación, como bien dijo al inicio Adriana, el tema de Monreal, que es el primero que salta. Antier Noroña ya salió a decir que esa reforma va a causar un problema interno en Morena. O sea, sí, el ala dura está muy atenta porque saben que Claudia puede tomar gran ventaja de este movimiento. ¿Cómo andas de tiempo, Manuel? Porque ya es media hora. Y otra, está tan buena la plática y como le vamos a entrar al otro tema, si quieren me quedo 10 minutos más, ¿les parece? Órale, pues arráncalo. ¿Tenemos lo de la UIF o con qué vamos? Pues habías dicho que querías platicar un poquito del tema de Trump y de los 90 días que logró. Ese es bueno, que además yo también siento que es consecuencia o sea, la cabeza de Pablo Gómez sin duda se la pidió Trump, esa yo no me la puedo quitar de la cabeza, pero sí, es muy interesante esto de los 30 días. ¿Cómo sientes, Manuel? Decía Adriana, el país se está desmoronando. ¿Sí se está desmoronando? Y estos 30 días, en estos 90 días, ¿qué podría ocurrir? ¿Cómo la sientes tú que estás en el negocio de la importación y exportación? Lo primero que hay que reconocer es que Claudia tiene un grupo inservible en Juan Ramón de la Fuente, en Marcelo Ebrard, que verdaderamente no logran más que recibir órdenes y se les está imponiendo todo. No es normal que no hayan logrado ni siquiera la negociación del contenido regional de los coches. No quiero hablar muy técnico, pero es increíble que sigue el acero, el aluminio. No hay un argumento, que ya lo estudié a fondo, dentro de Estados Unidos que le convenga como país. De hecho, el PIB se les puede reducir el 3% si continúan en este sendero y en esta tercada. Entonces, yo creo que Claudia Sheinbaum ha hecho muy bien en simplemente sentarse, esperar, decir, no tengo nada que hacer, tengo inútiles aquí negociando, no voy a extremar y caer en la provocación de poner medidas espejo. Y entonces, en una llamada, logra 90 días en esta ocasión por encima de los 30. ¿Qué pasa con estos 90 días y qué pasa con lo que nos entregaron en esta propuesta? Nos entregaron que ya nos dijeron lo que aquí hemos dicho y lo que hemos estado sosteniendo algunos especialistas, que es, si tú estás dentro de las reglas del TEMEC, tú vas a poder quitarte ese arancel del 30%. Eso significa que todas sus plantas, que son la mayoría de nuestras exportaciones, van a poder entrar con tasa cero a los Estados Unidos. Pero dijeron una cosa muy importante, que es las restricciones no arancelarias me las tienes que quitar de inmediato. Y el gobierno de México dijo, sí. ¿Qué son las restricciones no arancelarias? Burocracia, jaladas. Tú sacas un permiso de importación de un producto médico, te está tardando hasta un año, año y medio.
no se había visto antes. Tú quieres traer un producto con las etiquetas de los certificados de calidad, las famosas NOMS, las normas oficiales mexicanas, la ley te permite traerlo. México te dice, no, tienes que hacer otra vez pruebas aquí, pum, para afuera. Tú quieres en cuestiones de materia laboral, no tener psicólogo, no cumplir con la NOM 35, los trabajadores, ¡pum!, la tienes que cumplir ahora porque ya tienes que entrar a las reglas del TEMEC. Tú quieres poder permisos previos de importación, como otra vez estaban regresando a ponerlos, ¡pum!, van para afuera. No tienes que dar ningún aviso que nunca te contestan. El sector alimenticio, tú quieres que todo tenga permiso, que todo tenga avisos, que todo tenga certificados que no existen en el mundo más que en México, ¡pum!, van para afuera. Esto es fabuloso para ellos, pero también para nosotros, porque también habemos muchos empresarios que somos importadores, que estábamos hartos del costo de traer cosas, hartos de las trabas no arancelarias de traer cosas. Estas restricciones al acabarse funcionan muy bien, pero por otro lado, te dicen, eso sí, cuidado con que el financiamiento sea chino, cuidado con que trates de hacer salto arancelario ensamblando productos chinos en México y haciéndolos pasar como mexicanos, porque lo que sigue es restringir, y no solo restringir, cancelarles sus permisos de importación en Estados Unidos a empresas que incurran en estas prácticas de triangulación desleal. Entonces, estos 90 días van a preparar lo que yo considero un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México. Adiós al TEMEC, no puede ser inmediato, obviamente hay una cantidad de maneras de renunciar al TEMEC, pero viene una negociación que va a incluir financiamiento, las reglas del TEMEC laborales, ambientales, democráticas y de justicia, es decir, aunque tú tengas un poder judicial autónomo, yo voy a poder tener que seguir, bueno, un poder judicial disque autónomo, pero con las nuevas reglas como violaron el TEMEC, yo voy a poder, tengo todavía el derecho de seguir demandando en Estados Unidos si es que tú me violas algún tipo de acuerdo en México. Esto para ellos es muy importante. Entonces ya nos dieron luz. Tú quieres traer financiamiento chino vía Suiza y yo te cacho la triangulación, se te cierra tu negocio y se te cierra tu posibilidad de venderte a Estados Unidos. No tiene ningún caso manufacturar nada en México. Hay miles de estudios y es un tema muy largo. Si no es para vender a Estados Unidos. Tú solo vendes 15% fuera del mercado norteamericano. ¿Por qué vendes solo 15%? Porque no tiene ningún sentido. Vendes lo que te sobra, alguna parte que te falta. Pero el resto del mundo no es mercado per se. Europa no es ni el 3.7%. Entonces no hay ninguna lógica en establecerte en México si no es para vender a Estados Unidos. Todo lo que Estados Unidos está diciendo, las reglas son claras. Reglas del TEMEC, reglas democráticas, reglas de migración de la mano con las comerciales y reglas, por supuesto, de seguridad nacional y de combate al tráfico ilegal de mercancías. Ya lo dejaron muy claro en esta renegociación, ya nos dieron línea y como digo en mi columna, ya no nos están preguntando, ya nos están diciendo cómo y por dónde. Y está muy claro. Teníamos dudas, hoy tenemos certidumbres. Entonces, finalmente va a terminar beneficiando al empresario mexicano estas restricciones, bueno, estas liberaciones de restricciones y este posible acuerdo, ¿no? O sea, va en positivo, a pesar de que de pronto se ve muy catastrófico que nos imponga Estados Unidos, pero no, terminan beneficiando y poniendo orden a la burocracia mexicana. Mira, mi querido troll, lo voy a poner en términos muy simples. Efectivamente, no fuimos Venezuela, porque Estados Unidos no se puede dar el lujo de permitir que nosotros no seamos un Estado democrático, con Estado de Derecho, contrapesos e instituciones sólidas. Si queremos ser socio de negocios, Estados Unidos hizo un cálculo, antes de que puedan ellos diversificarse, antes de que puedan meter robótica, prefieren trabajar con a quien le han estado apostando los últimos 30 años para su elaboración y su intercambio comercial, alimenticio y de seguridad. Lo único que nos están pidiendo es sean una república democrática. Es lo único que nos están pidiendo. Y creo que eso siempre va a beneficiar a México. Wow, A ver,
Yo tengo también nada más. ¿Esto hace que pasemos a un nuevo modelo comercial, Manuel? O sea, yo no soy experta en estos temas, pero cambiaría el modelo comercial, cambia algunos espacios que nos permitan saber si podemos crecer un poco más en términos económicos, si va a haber oportunidad para nuevos inversores, porque finalmente, y entiendo que puede ser benéfico como nos lo explicas, también es cierto que traemos incertidumbre jurídica en el país, o sea, que no está tan sencillo el tema, que no es un asunto que solo tiene que ver con la voluntad o la imposición de un personaje como Donald Trump. ¿No? Que también tiene sus propios problemas y que tiene sus propias exigencias en Estados Unidos. Lo que cambia concretamente es que no nos permite hacer locuras, que no nos permite hacer ocurrencias, quitar una CRE, quitar un INAI, no nos permite cambiar una reforma judicial de un día para otro. O sea, va a cambiar el sentido de que si tú haces bien las cosas vía el TEMEC, no te prestas a triangulación china, no te prestas a saltos arancelarios, no abusas de tu programa IMEX, que es el que te permite traer y sacar mercancía, tú vas a poder seguirles vendiendo a Estados Unidos y vas a poder seguir recibiendo inversión extranjera norteamericana. Es lo que nos están diciendo, ya hoy es muy claro, ya no hay duda. Claro que cambia, pues sí, vas a tener que ser una persona correcta si tú quieres venderles. No que ellos sean correctos, no estoy diciendo que ellos son los más dóciles y los más leales y los más derechos, pero sí estoy diciendo que México ha estirado más la liga. Vi una nota que reportaba que en el puerto de Manzanillo hay 3,800 contenedores ya abandonados con mercancía. Eso representa a inversionistas mexicanos que tenían una forma de trabajar cuando todo estaba ligero, sin restricciones, sin que Estados Unidos apretara. El apretón de Estados Unidos, como lo entiendo, como lo dice Manuel, lo que está haciendo es pues obligándonos a hacer negocios bien, sin estar de corruptos triangulando y haciendo y deshaciendo y aprovechándonos del boquete que era para meter mercancía china. Estos contenedores, esa representación, Manuel, y habrá más de esto. Llegará un momento en que la línea se va a adelgazar, pero va a transitar en una situación ya regulada. No escuchó, Manuel. Nosotros sí escuchamos, Manuel. Bueno, ¿sí me escuchas, Manuel? No, él no nos escucha, Miguel. Algo le pasó a su señal. Manuel, Hola. Ahí está, Manuel. Nosotros sí. A ver, déjame quitarlo y volverlo a poner. ¿Me escuchas, Manuel? No, ¿verdad? Se fue. Sí. Se fue Manuel. Bueno, ya traía de tomos. Ya traía prisa, y la verdad es que si alguien conoce estos temas, Manuel, Miguel es Manuel. Entonces, yo todavía traigo o sea, entiendo que puede ser una medida, pero yo también traigo mis dudas, porque no soy experta, insisto, en el tema, pero valdría la pena revisar cómo nos afecta toda la parte de legalidad, ¿no? Oye, lo que sí veo es a la clase política muda, o sea, estamos acostumbrados a la grilla, no a temas como estos. No hay ni un político que esté subiendo a tribuna, que esté proponiendo, no, nadie está comentando sobre estas cosas, así como escuchamos de pronto a Manuel. Ni siquiera comentando, Miguel, no forman parte de la agenda en una relación que tiene que ser fundamental, porque Estados Unidos es nuestro socio comercial más importante, ¿no? A ver, Díaz, Manuel, ¿ya regresaste? ¿Nos escuchas? Manuel. No, sigue sin escucharnos. No. ¿Nos escuchas? Está fallando él. ¿Nos escuchas? Ya, ahora sí ya. Ahora sí ya, perdón. No nos escuchabas nada antes, ¿verdad? No sé qué pasó. Sí, el internet. Yo creo que estaba tocando mi tema y me emocionó. Sí, nosotros tenemos cosas que preguntarte, porque eres el que en esta mesa conoce muchísimo más de eso, Manuel, y por eso te decía que si en esta reconfiguración comercial que pudiera darse, el tema de la certidumbre, porque entiendo perfectamente ese asunto de la certidumbre jurídica,
pero no estamos como en una certidumbre jurídica, no traigo claridad si aún el tema de seguridad puede ser otro factor que también apriete más tuercas, no lo sé, yo no conozco qué puede suceder a largo plazo, ¿no? Es que van de la mano, Adriana, porque acuérdate que el fentanilo también viene de China en una gran parte. Acuérdate que la construcción y las partes para ciertos laboratorios vienen de ahí. Mucho se exporta escondido en mercancías, eso es una realidad. Hay un operativo muy fuerte, por ejemplo, con las artesanías. Están tardando en revisiones exhaustivas muchísimo tiempo, cuando antes pasaban como Juan por su casa. Hay muchas broncas. El abandono de los contenedores, Miguel, que te referías anteriormente, se debe a que los agentes aduanales ya no están tomando el riesgo de trabajar con muchas empresas chinas, coreanas, que han tenido unas prácticas de cambio de representante legal. Entonces, simplemente cuando no encuentras quien te despache tu contenedor, tomas el riesgo y se tiene que ir la mercancía en el abandono, independientemente de que también no cumplen una serie de normas, no cumplen con etiquetado, te quieren declarar gato por liebre, o tú decides como agente aduanal revisar cada una de las cajas, y eso es carísimo, porque más o menos un contenedor por día en el puerto, en demoras, te cuesta $300, 6,000 pesos por día. Nosotros nos tardamos más o menos en sacar un contenedor ahorita que está saturado el puerto entre 10 y 12 días. A veces es tan barata la mercancía que traes que prefieres abandonarla y desaparecer tu empresa a sacarla porque ya no te fue rentable por todo lo que tienes que pagar en maniobras, en demoras, en gastos aduanales y en impuestos. Esa es la razón. Oye, Manuel, ¿eso obligaría a buscar algunas modificaciones y reformas legales en materia tributaria? Es una buena pregunta, pero yo creo que lo importante, más que las aduanas son recaudadoras natas porque te cobran el IVA por adelantado. El problema de estas mercancías chinas y el problema que está pasando ahorita la autoridad y que se ha documentado bastante es que estaban metiéndolos como si fueran a entrar para transformarse y exportarse. Y ahorita ya nadie está corriendo el riesgo en la industria, porque está la lupa de Estados Unidos que tiene, de acuerdo al TEMEC, tiene derecho a revisar estas empresas, aunque estén establecidas en México. Eso nosotros lo negociamos como nosotros tenemos derecho a revisar lo que nos exportan desde origen para ellos. Entonces, ya hay una alta tributación en aduanas, de hecho es la mayor recolectora de IVA y de ISR y a través del arancel y a través del IVA. Pero si vamos a hacer una reforma tributaria, que es entrar en otro tema, que tenga que ver con materia de comercio exterior, yo la veo venir para el año que entra y yo la veo otra vez obligada por Estados Unidos diciendo, a mí no me cobras, pero al resto del mundo sí le cobras si quieren entrar a tu mercado, porque tu mercado se están saltando al mío. Oye, Manuel, antes de que te vayas, lo que dijiste ahorita que te tardas de 12 a 15 días en sacar un contenedor, ¿es por el tema de las restricciones o es porque ya está rebasado los puertos y las aduanas? Sí, es otro tema. Son los dos. A ver, es un poquito de las dos, pero principalmente es lo segundo. Estamos sobresaturados, trayendo más materia prima, trayendo más subensambles para ensamblar en México. Hay un atasco en los puertos y aparte, pues la autoridad militar pues ha salido con sus nuevas cosas, como puntos de revisión, tácticos, y le cambian cada mes de nombre, ya ni me acuerdo cuál es el último. Entonces les da el derecho a que si no entienden que una sal es sal, pues la mandan al laboratorio 30, 40 días y ahí se va quedando el contenedor. Que si les dices que un cable es un cable y tú les dices, no, son varitas mágicas para niños, no, para mí es cable, a revisión. Entonces es un entorpecimiento el que está pasando en aduanas tremendo, entre el miedo que tienen los agentes aduanales, entre los militares estorbando, que se les olvida que la ley aduanera, a diferencia de Estados Unidos, en Estados Unidos es una materia de seguridad nacional. En México, lo dice la ley, es facilitadora del comercio exterior. Y parece que ahorita están haciendo todo lo contrario al no entender cómo está la legislación de nuestro país. Bueno, es que ese cambio tuvo que ver justamente con las reformas a la administración pública en su momento, en el 2018, cuando se hacen
asignaciones, en el caso concreto del manejo de las aduanas con la Marina, ¿no? Y que no tienen una vocación comercial, sino de seguridad. Entonces, cuando tú identificas que la propia administración pública se modifica para efectos de otra naturaleza, que no es su naturaleza, que es la comercial, pues tenemos un problema. Y curiosamente, son las cosas de la contradicción en donde tenemos un proceso de corrupción, pues tienes a gente a cargo de las aduanas con dudosas reputaciones. Sí, y quieres oír lo más chistoso, a Miguel le va a encantar esta. Calderón intentó hacer esta reforma militar para las aduanas. Sí, sí. Y rectificó. Rectificó, se le explicó que había servicio profesional de carrera, claro, especialización, y reculó y regresaron al modelo de promoción de comercio exterior y claro, no de seguridad nacional. Lo rectificó. Pero como Andrés Manuel está enamorado de Calderón, tomó su idea y la implementó y militarizó las aduanas. Entonces ya puede decir, yo hice lo que Calderón no pudo. Sí, bueno, yo debo retomar con esto que está cerrando, Manuel, con que sí tenemos un secretario de Economía ahorita de membrete y un secretario de Relaciones Exteriores con muchísimas deficiencias. Relaciones Exteriores no pinta aquí. Tenemos una, pero fíjate el desconocimiento, la misma Claudia Sheinbaum dice que la subsecretaría de América del Norte es jefe de unidad, los cacahuates, o sea, ¿qué onda? No sabe ni cómo está su estructura y su organigrama, no tienen participación en la negociación, solo tienen por ley la facultad de ser facilitadores de reuniones. La Secretaría de Economía, y como tenemos un secretario que su especialidad es nadar de pechito, darle el avión a todo el mundo y decir unas cosas sin conocimiento, yo jamás le voy a perdonar lo que le dijo a López Dóriga, que las mercancías entraban 8 veces y 8 veces pagaban impuestos. Caray, no saben ni siquiera que las mercancías entran bajo esquemas hechos para entrar y salir sin pagar impuestos. Pero bueno, ya te suicidas, ya, ahí muere, ya. Bueno, es que en México somos el único país que pagamos una oficina de relaciones públicas a nivel de secretaría, ¿no? Correcto. No, pero es muy lamentable porque ya Peña no se ve tan babas, ya Calderón no se ve tan babas y Fox empieza a empatarse con Andrés Manuel en el tipo de idioteces que hace. El peor presidente mexicano. Sí, es lo que le decía Adriana ahorita que te caíste, es que la clase política no tiene ni idea de todo esto, hablan de otras cosas, no se meten en materia, no hay un político especializado en esto, te escucha uno, Manuel, y son pues, así el velo, cabrón, o sea, ¿Sabes qué es lo más triste? Que sí le voy a reconocer a Marcelo Ebrard, que trajo a mucho experto y tiene algunos despachos de experto. Lo más triste es que solo pelan a Andrés en Palacio Nacional y a sus ocurrencias. Entonces, ya ahorita que los está sacudiendo Estados Unidos, entonces ya dijo Estados Unidos, yo les empiezo a decir cómo va a ser el plato, yo les empiezo a decir qué se va a servir, y se sientan a la mesa y se callan y comen. Así de sencillo. Oye, antes de que te vayas, porque ya vas a echar a correr, pregunta obligada. ¿A quién le está? De pronto uno ve escenarios catastróficos con este asunto de los aranceles, los castigos, Trump. A ver, rápido. Pero me estás diciendo que se está saturado los puertos en México. Hay de pronto mucho tráfico de mercancía. Hasta se desperdicia. 3,800 contenedores ahí botados. Pero en contraste, las noticias en Estados Unidos es que los puertos como el de Los Ángeles han tenido reducciones hasta de un 60% en importación. O sea, entonces, ¿a quién le está pegando más? ¿A México o a Estados Unidos? No. A ver, desde el COVID hubo una saturación, entonces mucha de la gráfica que agarran para el puerto de Long Beach, que es su principal entrada y que estuvo saturado al punto que bajaban los contenedores a barcazas del barco, porque no había para que llegara. O sea, fue una locura, pero es otro tema súper interesante que lo podemos platicar otro día. Sí les ha bajado un poco la importación porque obviamente nadie quiere pagar 60% de arancel en algunos casos. Tú sabes que deja la mercancía o manda al otro país y claro que les ha bajado. Y esto no necesariamente es malo para la economía, porque pues también son unos consumistas compulsivos que cuando las cosas les cuestan caras,
nosotros no solo estamos saturados, sino a pesar de los aranceles tenemos récord de exportaciones el mes pasado. Más que nunca en la historia estamos exportando. Entonces, los beneficiados con la política de Trump somos nosotros, a pesar de nosotros. O sea, Esa es buena. Me gusta. México está tan bendecido que ni nosotros podemos chingarnos. Ahora sí que el chiste de Dios es muy injusto. A México le dice un poquito de todo, sí, pero no te pones, mejor le di mexicanos. Aún así no podemos deshacernos. Nuestro comercio exterior es muy sólido. Son empresas que siguen produciendo, manufacturando, enviando con una contundencia productos agrícolas, claro, controlado por los gringos aquí en México. Y es lo que le está costando un año casi a Trump darse cuenta. Nosotros no somos los que manufacturamos nada aquí, nosotros somos la mano de obra. Son sus empresas, es su capital, es su interés el que verdaderamente manufactura aquí en México y lo está tratando de destruir. Pero todo lo que nos están diciendo, quiero seguir haciéndolo, quiero modernizar las plantas, quiero reinvertir en México, pero por favor, sé un país con el que se pueda hacer negocio, sé una persona decente. ¿Quiero seguir en este matrimonio? Claro que sí, pero ya deja de salir con el vecino, ¿no? Ya de vez en cuando un round de sombra, pero no diario. Wow. Sí, es interesante. Debemos aventarnos más programas de estos, Manuel. Apenas estuve viendo estadísticas y me llevé una sorpresa de la comparación entre México y Rusia en materia de manufactura y les damos una paliza. México es muchísimo mejor que Rusia. A quien quieras, Miguel. Y Con excepción de China, pero también el valor de nuestra manufactura está subiendo. Ya no hacemos el pantaloncito, ya no hacemos los calzoncitos, ya empezamos a hacer cosas serias, turbinas para motores, tecnología de primer nivel. Es una lástima que por culpa de este gobierno hayamos perdido los microprocesadores. 3 licitaciones hemos perdido, la última de Panasonic la perdimos a Canadá. Hemos perdido manufactura a Texas, o sea, ya ni siquiera por no tener electricidad, por no poder respetar la reforma al sector eléctrico. Verdaderamente impresionante. Estamos como esas personas que comen en programas de televisión o tienen a sus perros ladrando. No hay seriedad. Oigan, pues nos echamos la hora, logramos tener a Manuel una hora y eso que ¡Una hora! 30 minutos. Me quedé sin chamba, ya me van a correr de mi chamba, pero me platiqué muy a gusto. Les mando una Pero estás más a gusto con nosotros, Manuel, no te hagas. Gracias, Manuel, te dejamos ir. Como la vaca al toro. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Ya salió corriendo. No, corriendo ya. Le contamos al público, Manuel por chamba nos dijo que iba a estar 30 minutos y se disculpaba que se iba a ir. Miren, se quedó una hora. Se quedó todo el programa. Nos salimos con la nuestra, lo tuvimos aquí echando chisme. Seguramente va a estar a correr. Oye, algo para cerrar, mi queridísima Adriana. Pues yo digo que el tema estuvo más que interesante. La reforma electoral nos va a plantear el tema de seguridad. Evidentemente, Miguel, no ha cambiado absolutamente mucho, que digamos. Las noticias que tenemos a nivel nacional no son halagadoras, pero bueno, vamos viendo cómo se desarrolla la semana para los mexicanos. Espero que no nos sigamos acostumbrando a todo, ¿no? Sí, el problema es que vamos perdiendo la capacidad de asombro y ya las noticias dejan de ser noticias. Así es. Y al gobierno que le encanta construir historias alternas, como esta semana intentan con el tema de Loret y Vallarta, pero la verdad es que la inercia del país, como dice Manuel, ahí va a pesar de nosotros mismos. A pesar de nosotros mismos, sí, caray. Qué buena frase la de Manuel, y esa engloba principalmente al gobierno por delante cuando dice nosotros mismos. Sí. Pero sí, sin duda. Ahora, sí, lo que sí veo es que es cíclica, o sea, las noticias que estoy dando hoy es las noticias que di hace 5 años y es las noticias que leí hace 10. Es impresionante lo cíclico del asunto, nada más están cambiando los actores, así que sí. Porque cada quien quiere imponer su modelo y porque no somos capaces de dar continuidad a algunas cosas que bien vale la pena y que valdría la pena que pudiéramos corregir. Todo el mundo quiere poner empezar, ¿no? A inventar el hilo negro en un país que ya lleva muchos años construyéndose. Dicen, no somos los mismos, pero esa frase la debería de decir también el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, cualquier político.
O sea, son iguales todos, o sea, te agarras al PAN y estás viendo temas que de pronto un grupo anterior y otro grupo anterior y otro grupo anterior y en el PRI igual y un dirigente loco y bueno, es muy cíclico lo que está ocurriendo. Y ahí es donde creo que es donde hemos normalizado entonces las cosas, Adriana, y ahí es donde perdemos mucho, porque ya no, ya la gente entonces pues dice, pues así son los políticos, todos somos corruptos, nadie cambia. Y ya con eso también como que siente la gente que pues por lo menos no les ven la cara porque la gente dice, pues ya los conozco. Y ya voté por otros que son los mismos. Y ya voté por otros. No, yo ya no voy a seguir votando por el PAN. Ahora voy a votar por Morena. Bueno, son los mismos en algunos casos, ¿no? Ya no voy a votar por el PRI, ahora voy a votar por Morena. Bueno, o sea, por eso insisto que en esta reforma, para mí sí es importante identificar cómo va a trabajar y la propuesta de formación cívica ciudadana, Miguel, es importante porque una formación cívica ciudadana te permite enterarte e informarte de cosas como las que se discuten con algunos expertos en materia de comercio exterior, pero también en materia de salud, pero también en materia de ciencia, en materia de tecnología. Oye, yo sé que esto nada tiene que ver, pero déjame decirte que yo no quiero cerrar tu programa sin decir que me emocioné enormemente de ver a este clavadista mexicano ganar su medalla de oro en el Mundial. Por algo muy simple, Miguel. Es justamente el ejemplo de personas jóvenes que te das cuenta que sus sueños y sus anhelos no tienen nada que ver con que les estén regalando dinero, con este tema de apoyo, sino de impulsos, de disciplina, de formación. Me queda claro que no todos los mexicanos van a ser deportistas de alto nivel, pero me parece que en cada área de este país los jóvenes tendrían que estar aspirando a eso que habla de un esfuerzo en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, yo no hemos platicado prácticamente de nada de eso, pero me emocioné mucho verlo en ese clavado ganarle a China. Sí, fíjate que ahorita en el canal que tú formas parte de, estamos apoyando a una niña de 17 años que estudia el bachillerato, pero tiene más de 52 medallas, ya es calificada para los Olímpicos. Padrísimo. Y ahorita va a un mundial y a los Panamericanos. No tiene un quinto, no recibe beca, no tiene nada. Le estuvimos haciendo a través del canal una rifa y yo le regalé de mi dinero, bueno, de la monetización del canal, le regalé todo el equipo, todo lo que necesita para la competencia, pero están perdidos. O sea, ya ahora que he ido a grabarla al gimnasio donde hay otros competidores y eso, te das cuenta de unas historias y a los papás empeñando media vida para poder impulsar la carrera de sus hijos. Pero pero fíjate que finalmente es lo que realmente debiéramos estar impulsando en una nueva generación que tiene enormes talentos, ¿no? Porque creo que no es solo el deporte, insisto, es en la ciencia, en el arte, en la tecnología, incluso en la política. En fin, hay nuevos talentos que bien valdría la pena. Y creo que eso desnuda que hay programas como Jóvenes Construyendo el Futuro que no están alcanzando a los jóvenes que saben que lo que no están requiriendo es que les des cierto dinero, sino que les ayudes y les pongas como países condiciones para alcanzar sus metas, ¿no? Ese es algo que quizá más adelante tendríamos que platicar, mi querido Miguel, pero ya nos aventamos la hora de este programa. Pues te agradezco mucho y te voy a invitar a algunas entrevistas extras que he tenido, qué buenas, y me has faltado. Entrevisté a Irma Garrido y a unas activistas de defensa de mujeres y derechos humanos de Baja California. ¡Wow! Las historias, Adriana. Ahí me haces falta, tú que eres experta en la materia. ¡Qué impresionante! El tema también de los cacicazgos estatales como el de Marina del Pilar y que seguramente así está el de Américo Villarreal y el de otros gobernadores, ¿eh? Así es, hay que hacer un recuento de los estados. Es otro México doliente, del que casi no se habla porque te come la nota nacional. Así y he estado teniendo esos contactos estatales, wow,
O como esa entrevista que tuve con el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, que finalmente también es muy, muy raro el fenómeno que está ocurriendo con él sobre esta orfandad en la que está México y de pronto empiezas a construir ídolos en otros lados peligrosamente, ¿no? Hay mucho que platicar. Te agradezco, mi queridísima Adriana. Nos vemos dentro de 8 días, ¿no? Ahora sí, yo creo el lunes. Sí, amigo lindo, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias a todos que nos ven y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, gracias a todos. Este fue el semanario número 11. Adriana Dávila y Manuel Díaz, su servidor, les da las gracias. No se les olvide que los fines de semana segmentamos este semanario en pequeños clips y es otra manera de consumirlo. Gracias a todos, buen día, buenas noches, buenas madrugadas a la hora que usted esté viendo el video, como siempre decimos tradicionalmente. Gracias a todos. Bye, Adriana. Adiós, amiga. No encuentro la salida, espérame, yo ando todo en el chisme y no tengo mi salida. Bueno, ahora sí tiro la salida. Gracias a todos. Bye.